Un saludo nuevamente a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana. Quiero agradecer por sus amables palabras que han tenido para con mi último video, en el cual mostré una serie de revistas, una revista y algunos artículos de la Watchtower antiguos que han sorprendido a mis videovidentes. Sí, pues yo tengo literatura antigua que me sirve para poder mostrarlas a todos los testigos de Jehová como pruebas contundentes de lo que yo afirmo y denuncio es verdad. Que no son inventos míos, ni son mentiras, sino que uso la propia literatura de la Watchtower para mostrar que esta organización religiosa nos ha engañado siempre. Ya en mi último video que subí, donde muestro esta atalaya de diciembre de 1916, en donde la Watchtower sí publicó una biografía del pastor Russell. En ese video que subí mostrando que la Watchtower mintió al haber negado en el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, en la página 65 se ve este diálogo entre una mujer del mundo, una reportera que se dirige a la ciudad Watchtower a hacer una serie de preguntas con respecto a su fundador, el señor Charles T. Russell, y la sociedad Watchtower trata de inducir al lector de este libro, que está representado por Loaida, que es una de cualquiera de nosotros que pudiera estar preguntando a la Watchtower, sobre la importancia que tuvo el pastor Russell durante su vida cuando fundó la Watchtower. Y la Watchtower en 1959 pretende llevar a Loaida, que son todas las personas, que representan a todas las personas interesadas en saber acerca de la Watchtower, llevarla a concluir que el pastor Russell fue un hombre que jamás alegó ser más que un simple hombre, que Dios lo dirigía y que jamás clamó ser ningún esclavo fiel discreto de Mateo 24:45, que jamás los seguidores de él lo vieron como un hombre superior o un iluminado o un escogido por Dios, sino simplemente un simple servidor del Señor que estuvo dirigido por él para alimentar a las personas y que él jamás clamó ser el esclavo fiel discreto, que jamás lo vieron como una persona superior al resto. Pero esto contradice la realidad, puesto que la misma sociedad Watchtower, en el anuario de 1975, en la página 88, lo pueden revisar ustedes en CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower reconoce que los estudiantes de la Biblia lo adoraron al pastor Russell como criatura y que sucumbieron a ese desliz, a ese pecado, por decirlo de algún modo, en adoración de criaturas. Y lo reconoce muy claramente en el anuario de 1975, página 88, y si no me equivoco también en el libro Proclamadores. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si el libro de historia de los testigos de Jehová en el propósito divino trata de hacer creer a esta persona que se llama Loaida, que le pregunta a la Watchtower sobre el pastor Russell, y Juan, quien representa a la Watchtower, le responde a Loaida que el pastor Russell nunca mostró una actitud de superioridad ni que lo consideraban más predominante que el resto, resulta que es una falsedad, pues, porque los hechos muestran que Russell fue adorado como criatura y nadie va a adorar a alguien como criatura si no lo hubieran visto superior, pues, obviamente. Y el pastor Russell tampoco hizo nada en contra para exhortar a sus seguidores que no lo adoren como criatura, no dijo nada y lo aceptó como tal. En todo caso, le hubiera dicho: yo soy igual que el resto, ustedes no me hagan más homenaje que los demás, ¿no? Él recibió homenajes de sus seguidores y lo adoraron como criatura, pues, y el pastor Russell no hizo nada para impedirlo. Entonces, lo que la Watchtower pretende en este libro de historia, Los Testigos de Jehová por propósito divino, tratar de responderle a Loaida
y decirle que el pastor Russell nunca clamó ser un hombre más que el resto y que él era un hombre humilde y modesto y que él jamás pretendió ser más de lo que era, que él jamás fue el esclavo discreto, etcétera, etcétera, es un invento de la Watchtower para desacreditar, distorsionar los hechos históricos, que Russell sí fue adorado como criatura, y lo importante de todo esto es que los seguidores lo adoraron no de balde, por algo lo adoraron, porque lógicamente Elías se dio a entender que él era ese iluminado, ese Mesías del siglo XIX que venía a dar las verdades de Dios a su debido tiempo para alimentar a las naciones y a los domésticos, y que él era esa persona iluminada que había recibido ese entendimiento por parte de Dios a través de Jesucristo para que él pudiera sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz, tal como la misma Watchtower lo pone en su DVD Federación, saliendo de la oscuridad a la luz, empezando a relatar la historia del pastor Russell como aquella persona que inicia esa tarea de sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz, como lógicamente como su sola persona, individualmente, como ese esclavo discreto. Pero la Watchtower trata en este libro de historia de distorsionar los hechos y para ello tiene que negar que alguna vez publicó una biografía de Russell. En este diálogo que hemos visto en ese video, quienes no lo han visto pueden verlo, se titula La Watchtower tiene la nariz más larga que Pinocho, así se llama el video. Y verán ese video, cómo explico yo cómo la Watchtower niega enfáticamente que jamás publicó una biografía de Pastor Russell. Y dije, ¿cuál sería el motivo por el cual Watchtower no negaría? ¿Por qué negaría una biografía de Pastor Russell? ¿Qué tiene de malo? Cualquiera lo vería absurdo, ¿no? ¿Por qué tenía que negarlo? ¿Qué hay de particular una biografía del Pastor Russell? El problema es que en esa biografía la Watchtower reconoce, puesto que es ella la que publica la biografía en la atalaya de diciembre de 1916, es ella la que reconoce que el pastor Russell había dicho en conversaciones privadas que él era el esclavo discreto. Ahí está el problema. Y la Watchtower reconoce eso publicando esa declaración de Russell, que en conversaciones privadas con sus más allegados, él reconocía ser ese esclavo fiel discreto de Mateo 24, 45 y 47. Ahora cualquiera se preguntaría, bueno, ¿y qué tiene en particular eso, no? Que él declarara que él fue esclavo fiel discreto. Es importantísimo, puesto que si él cumplió esa profecía dada por Jesús cuando le responde a sus discípulos en Mateo 24:3 acerca de la señal de su venida, él da una serie de sucesos y que después de la gran tribulación, él vendría esa nube del cielo con todo poder y gloria, con todos sus ángeles con él, para hacer el juicio por el cual estábamos todos alerta, y que apenas él llegara iba a ser la selección del esclavo fiel y discreto. La Watchtower concluía en el pasado, en la época de Russell, que Jesús había vuelto, pues, en esa profecía de Mateo 24:30, que Jesús había vuelto en forma invisible en 1874, y así se quería en esa época, hasta 1943, en que se pasa la segunda parucía invisible de Jesús de 1874 a 1914. Pero hasta 1943 se creía que Jesús había retornado en forma invisible, su aparición invisible, en 1874, tal como Nelson Barbour se lo había enseñado al pastor Russell cuando era un segundo adventista, y luego se pasó a la Watchtower por su cuenta, a formar la Watchtower, el pastor Russell, y se trajo esa idea de Nelson Barbour, que la segunda presencia o retorno de Jesús de forma invisible había ocurrido en 1874, y que le había venido con todo poder y gloria, con todos sus ángeles en ese año, y que apenas él llegó, pocos años después, 3 años y medio después, hace su inspección de su esclavo fiel y discreto, y eso era pues 1878, y que el año siguiente lo escoge el pastor Russell para que publicara su primera atalaya de Sion. No se conocía para nada el año de 1914 como la segunda presencia invisible o parucía invisible de Jesús en 1914. Esa fecha no se conocía en absoluto, ni los estudiantes de la Biblia tenían idea que en ese año de 1914 Jesús había vuelto en forma invisible, sino por todo lo contrario, en 1874. Y que pocos años después del retorno de Jesús en forma invisible, en ese año, escogió al pastor Charles T. Russell. La sociedad Watchtower se vio obligada a pasar ese segundo retorno de Jesús de 1874 a 1914
porque le convenía hacer ese cambio, puesto que así podía dar un nuevo cumplimiento a esa profecía de Jesús, que cuando él retornara iba a seleccionar su esclavo fiel y discreto. Y al cambiar esa fecha para 1914, le dio oportunidad para que esa posición del esclavo pasara del pastor Russell al señor Rutherford, quien tomó la presidencia, quien quería borrar todo vestigio del pastor Russell, dejarlo fuera como el esclavo fiel y discreto, y ser ahora él y sus directores ese grupo compuesto del esclavo fiel y discreto. Entonces fue el cambio que hace la Watchtower diciendo que la segunda parucía visible de Jesús ya no ocurrió en 1974, sino en 1914, para decir que pocos años después, en 1919, escoge a su esclavo fiel y discreto compuesto, que es el esclavo fiel y discreto colectivo, que lo formaban Rutherford ahora con sus directores. Y así la Watchtower se reinventa nuevamente, descarta los libros de Russell, deja olvidado Russell, todas sus doctrinas las tira a la basura, todos sus libros a la basura, en 1929 nunca más se publica. Esos libros que sirvieron supuestamente para sacar a los estudiantes de la vida de los oscuridad de la luz, se tiran todos a la basura. Yo me pregunto por qué no siguieron publicando esos libros, si sirvieron en el pasado, en la época de Russell, para sacar a la gente de la oscuridad de la luz y a los estudiantes de la Biblia. ¿Por qué no siguieron publicando en la época de Rutherford, en la época de Knorr, de Franz, de Milton Henschel, y hoy mismo, para que sirvan de ese mismo propósito de sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad de la luz? Sin embargo, se tiraron a la basura en 1929 toda la colección de Russell, que sirvió, esa colección sirvió para sacar en su oportunidad a la gente de la oscuridad, la luz maravillosa, como se dice en el DVD Fe en Acción de la Watchtower. Bueno, muchos de no saben que esos libros que sirvieron para hacer ese propósito de sacar a la gente de la oscuridad de la luz se echaron a la basura porque tenían doctrinas de oración falsa de Satanás al diablo, como decía Rutherford, era la piramidología y el sionismo que estaban inundados en esos libros de Russell. Entonces la Watchtower se ve la necesidad de apartarse de Russell, botar todos sus libros a la basura, y se quiere reinventar nuevamente con nueva selección del esclavo, y esta vez en 1919, para que recayera en Rutherford y sus directores, y descartar a ese esclavo discreto que había sido el pastor Russell, y para ello tuvo que mover la segunda presencia invisible de Jesús, o su segundo retorno invisible, o segunda venida invisible, de 1874 a 1914, para que así pudiera darse inicio a una nueva arribo de Jesús, ya no en 1874, sino en 1914, para que pocos años después se cogiera a Rutherford y sus directores como ese esclavo fiel y discreto. Y esa era la idea, reinventarse la Watchtower nuevamente con un nuevo líder verdadero, que era Rutherford y sus directores, y dejar atrás en el olvido al pastor Russell, a quien Rutherford odiaba, detestaba, porque no lo puso en su testamento para que fuera presidente de la Watchtower. Y su odio y su venganza y su rencor hizo descartar todos sus libros que sirvieron para sacar a la gente de la oscuridad a la luz, maravillosa, según el libro de diferenciación de 2010. Pero eso la Watchtower no lo cuenta en el DVD, pero aquí estoy yo para contárselo con la realidad. La Watchtower, hasta 1943, pensaba que la zona policial visible de Jesús había ocurrido en 1974, y que pocos años después de su arribo y su segunda venida invisible con todo poder y gloria, en forma invisible en 1974, Jesús fue a buscar al esclavo, y en ese momento, en esa época de 1874, cuando el señor Rutherford apenas tenía 5 años de edad, y Russell ya era un hombre mayor, Jesús escoge pues a Russell como aquel iluminado, aquel escogido para alimentar a los domésticos con las verdades de la Biblia, para sacarlos del oscurantismo, del conocimiento bíblico, a la luz brillante de la verdad de la Biblia. Como digo, la Watchtower se vio la necesidad de tener que cambiar esa fecha para 1914, en el libro La verdad os hará libres, diciendo que la zona de presencia de Jesús no había ocurrido en 1874, como se había enseñado hasta ese momento, puesto que había habido un error en la cronología bíblica referida al tiempo de los jueces del Antiguo Testamento, y así lo explica en este libro, La verdad os hará libres, escrito en 1943, amigos, donde la Watchtower reconoce oficialmente ya ese cambio de 1874 a 1914, la segunda parucía invisible de Jesús coronado como rey en ese año, y no en 1874. Y así la Watchtower puede empezar a batallar y a machacar, que pocos años después de la segunda presencia de Jesús en 1914, escogió a su esclavo discreto en 2019, ya no en pastor Russell, sino en señor Rutherford. Y ese era el fin, descartar al Russell como aquel esclavo discreto. Para ello emprendió una campaña de desinformación,
publicando en el libro Los hijos de Jehová en el propósito divino, en la página 65, que el pastor Russell jamás fue esclavo discreto, que no jamás alegó tener mayor importancia que el resto, que era un hombre común y corriente, humilde, sincero, que no era nadie excepcional, que Dios escogió como en su sola persona como individuo. Y esa es la idea. Meter en la cabeza de los testigos de Jehová que leen ese libro, que leían ese libro porque no se publica, los testigos de Jehová en el propósito divino, para que ellos entendieran y estuvieran seguros que Russell no tuvo ninguna importancia, cuando en realidad, como dije en el anuario de 1975, la Watchtower en la página 88 reconoce que Russell fue adorado como criatura y así tenía sus seguidores fanáticos que lo querían a Russell. Pero la Watchtower debería preguntarse si no tenía pues mayor preponderancia y que no era más que el resto, que era un hombre sencillo, ¿por qué lo adoraron como criatura? Ese es el punto, ¿no? Después de haber explicado esto, amigos, entonces la Watchtower tuvo que negar que alguna vez publicó esta biografía de Russell, porque la Watchtower en 1916 reconoció que Russell había dicho de su propia boca y en sus conversaciones privadas con sus más allegados que él era ese esclavo fiel y discreto, y lo reconoció con su cúpula, con todos sus directores, con los miembros más altos de la organización, no a la masa, no se ponía en un podio a decir yo soy esclavo fiel y discreto, yo soy el escogido, no, ya lo sabían la cúpula, y la cúpula pues lo anunciaba a sotoboche, lo conversaban con todos los que estaban abajo, que el pastor se le había dicho que él era el esclavo fiel y discreto, y así se corría la voz, como se dice, iba a correr la voz, y todos sabían que él era esclavo fiel y discreto porque Russell se lo había manifestado a la cúpula, a sus jerarcas. Y los jerarcas obviamente hablaban con sus esposas, las esposas hablaban con hermanos de la Biblia, y así corría todo, pues se corría la voz, sin necesidad que lo hiciera el mismo Russell anunciándole un micrófono. Todos sabían que él era el esclavo fiel y discreto, y sobre todo sus más allegados que en conversaciones privadas les conversaba, yo soy el Mesías, yo soy el iluminado, yo soy el escogido por Dios, yo soy el mensajero de la Odisea, como decía Russell, el mensajero de la Odisea, y lo vemos en su lápida de Russell, en el cementerio de Pittsburgh, aparece el mensajero de la Odisea. Porque, entonces no era cualquier persona, era el mensajero, decía, uno de los 7 mensajeros de la Odisea. Entonces, amigos, la Watchtower, sin escrúpulos, tuvo que negar que alguna vez publicó una biografía de Russell, y lo dice en este libro que hemos visto, en este video ya lo puse, Los testigos de Jehová en el propósito divino, diciendo que es verdad, nosotros nunca publicamos una biografía de Pastor Russell, puesto que no querían dejar ningún vestigio, ninguna duda a los testigos de Jehová, que si en algún momento alguien decía que la Watchtower había publicado una biografía de Russell, ellos inmediatamente dijeran, no, eso no es verdad, porque la Watchtower ha dicho en el libro Los testigos de Jehová en el propósito divino que jamás ha publicado una biografía de Pastor Russell, y no se tomaron la molestia de buscar, indagar y cerciorarse. Pero ya mostré en este video que sí, la Watchtower publicó una biografía de Pastor Russell 2 meses después de su muerte, en diciembre de 1916, para recordarlo, para hablar de su vida, quiénes fueron sus padres, cuál fue su labor, qué libros publicó, cuánto vendió, en fin, su obra durante toda su vida en recordatorio, como una obra póstuma de un hombre que había fallecido, un hombre importantísimo para la Watchtower, quien era el fundador, y se hizo su biografía y la Watchtower lo publicó. Pero ahí cometió el desliz de comunicar en esa biografía que el pastor Russell había dicho en conversaciones privadas con su macedonio que él era ese esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, encargado de alimentar a la casa de la fe, a los domésticos, a su debido tiempo. Y eso es una realidad. La Watchtower se encontró que esas palabras la comprometían a ella, quien había negado que el pastor Russell fuera una vez el pastor esclavo fiel y discreto y que era un hombre sencillo cualquiera. No, él era esclavo fiel y discreto en sola persona. Y la Watchtower lo había reconocido así en esa publicación. Por eso le resultaba incómoda esa biografía que se publicó en el pasado por parte del señor Rutherford, le resultaba incómoda y necesitaba pues negarlo, cubrir y mentir. Ahí está el problema, el engañarle un libro durante décadas que este libro se estuvo publicando, engañando a las naciones que leían este libro de historia y a los propios miembros, diciendo que jamás publicó jamás una biografía de Pastor Russell, cuando ya he demostrado en qué atalaya se encuentra esa biografía. Entonces la Watchtower mintió. La Watchtower contó que muchos testigos de no se iban a tomar la molestia de buscar una reliquia, como era esta revista que mostré a ustedes, que la tengo acá. No contó con la astucia de la Basoli, pues que tiene la revista de esa época,
que a todo el mundo les gusta. Dice, qué bonita, ¿no? Qué interesante revista, ¿no? Y les gusta, pues, dice, qué buena revista. ¿Eh? En la primera página adentro. Está está bien conservada para que tiene como 93 años, ¿ves? Está bien conservada. Esta Bible, ese algo se llama International Bible Student Association. Ahí lo pueden ver ustedes. Qué bárbaro, ¿no? Qué tal revista antigua. Y acá pues aparece la biografía del pastor Russell. Y la Watchtower pues mintió, porque la Watchtower no le interesa quién pisa, quién miente, para tratar de guardar las apariencias, su prestigio, y decir que nunca existió un esclavo discreto antes de Rutherford, y que fue Rutherford quien fue Jesús escogió como esclavo discreto junto con sus lectores, y que ha habido una sucesión correlativa de esclavos hasta la fecha. Todo una mentira, puesto que la selección que hace Jesús del esclavo lo hace cuando él va a ser todavía hecho recién en el futuro, cuando Jesús vuelva en esa nube del cielo con todo poder y gloria. Es un hecho que está para el futuro, después de la gran tribulación, de acuerdo a Mateo 24, 29 y 30, que es después de la gran tribulación, cuando Jesús retornará y todo lo verá, Ercomai, retorno, Ercomai, salir de un lugar a otro, vendrá y hará el juicio final. Y cuando Jesús vuelva, como dice Mateo 24, 45, por el cual estábamos todos alerta, vigilantes, ¿no? Él escogerá recién a su esclavo discreto. Ni Russell fue esclavo discreto, ni Rutherford tampoco, ni los que están acá en Betel son esclavos discretos, puesto que Jesús no ha tornado todavía para hacer esa selección, para ver qué esclavo ha sido fiel y cuál ha sido discreto de todo su cristiano. Eso ya lo he explicado en muchos videos, que no voy a tocar este tema porque no me interesa tocarlo ahorita nuevamente. Bueno, habiendo explicado esto y dando una aclaración adicional al video que subí con respecto a este engaño de la Watchtower y por qué la Watchtower tendría que negar una biografía de Pastor Russell, ya expliqué el motivo por el cual tuvo que negarlo, puesto que tenía que dejar a sus seguidores ciegos, no se enteraran que ya Jesús había escogido un esclavo en 1879 con el Pastor Russell, 4 años después de su segunda venida en 1874, y que fue él que comenzó a publicar la primera tradición en 1879 para dar esos alimentos espirituales para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Y entonces, si eso fue así y la gente leía esa biografía, no cabría pues una nueva selección, una nueva nominación de un nuevo esclavo en 1919, como enseña la Watchtower, puesto que ya Jesús ya había escogido y dado cumplimiento a esa profecía en el pasado, en la época de Russell, y no cabría otro nuevo esclavo. El esclavo murió con Russell. Russell muere y murió el esclavo. Él era el escogido. Jesús escogió a él, no a nadie más. Y entonces los libros que él dejó, que supuestamente fueron alimentos de Jesucristo, debieron seguir siéndose imprimiendo hasta la fecha de hoy para que siguiera sirviendo como herramienta, como medio de aprendizaje para salir del oscurantismo a la luz maravillosa. Entonces me pregunto por qué no se publican esos libros del pastor Russell si él fue el que sacó, según el DVD Fe en Acción, a la de la vida de la oscuridad a la luz. ¿Por qué no se publican? ¿Por qué se eliminaron en 1929 y se tiraron a la basura, señores? Entonces, es mentira pues que Russell sacó a la gente de la oscuridad a la luz cuando sus libros al final que acabaron en la basura porque contenían alimentos, según dijo Rutherford en la atalaya del 15 de diciembre de 1928, página 344, que los enseñanzas del pastor Russell concerniente a la piramidología no podían ser de la oración verdadera, sino de la oración falsa de Satanás el diablo. Entonces, bajo esa excusa que tenían enseñanzas de la piramidología, el sionismo, dijo que eso era de Satanás el diablo y los echó a la basura en 1929. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cómo es verdad que el DVD Fe en Acción 2010 diga que Russell sacó a la gente de la oscuridad a la luz, cuando el mismo Rutherford que lo sucedió tuvo que descartar sus libros que supuestamente sirvieron, entre comillas, para sacarlos de la oscuridad a la luz, porque están contenidos llenos de piramidología y sionismo que según Rutherford eran de la oración falsa? Esa es la gran pregunta que muchos de ellos deberían hacerse. Nunca faltan a unos fanáticos como Luro,
alias Richards, alias Tirano Rex, no sé qué cosas han puesto ahí, alias, tiene un montón de alias, que es la super bestia de YouTube, y no se pregunta, pues, cómo es verdad que Russell sacó ausente de la vida de la oscuridad a la luz y sus libros se han tirado a la basura. Deberían servir ahora para que haga la misma función de sacarlos de la oscuridad a la luz, ¿no? Debería ser, o sea, si eso sirvió para sacar de la oscuridad a la luz en la Biblia, ¿por qué no se usa hoy en día para que sirva el mismo propósito, ¿no? Se supone que la verdad es verdad ayer, hoy, mañana y siempre. Esas son las preguntas que se hacen una persona con un poco de coeficiente intelectual. Por eso la gente que está en Fuerza Basoriana, ex testigos de Jehová, que han visto videos, han comprendido que lo que yo digo pues tiene sentido, tiene fundamento, tiene pruebas documentarias. Entonces, no quiere seguir viviendo como Luro, que es una bestia, limitado mental, pobrecito, él, pues ese tipo de gente que la Guastaba necesita, gente burros. Y acá en Fuerza Nacional están los inteligentes, pues como es Luz, Joselín, Caifán, Jorge Nicholson, Quieche, Latinoamericano 1, en fin, John Keops, Roger Candelaria, Jorge Mejía, Fernando Mejía, perdón, y tantos amigos que comentan acá, Carlos Romero, en fin, me faltarían palabras, Víctor Recargado, en fin, no quiero dejar a nadie afuera, Toolbox, en fin, tenía que hablar un montón de personas que están concuerdo conmigo, están dentro de Fuerza de la Soriana porque no por mí, no me están siguiendo a mí, están siguiendo las pruebas que yo muestro, entonces ellos están de acuerdo. La basura ha mostrado las pruebas y tiene razón, no hay forma como rebatir. Por eso Luz ha salido de la Watchtower. Pero Luz es un gente inteligente, pues, esa mujer avispada, como he dicho, gente avispada, que no se dan cuenta que aquí no hay algo que no apesta, que apesta. Como Jesús pudo escoger un esclavo en el mito 19, cuando en esa fecha todavía se creía que el esclavo era el pastor Russell, una sola persona, y recién a partir del mito 27 se comprendió que era una clase colectiva compuesta de cristianos unidos. Entonces, ¿cómo puede escoger Jesús un esclavo colectivo mito 19 si en esa época la cúpula de Watchtower pensaban que era el pastor Russell? Nunca tuvieron idea que ellos eran el esclavo discreto. Esa es la gran contradicción. ¿Y cómo Jesús pudo escoger a un esclavo en 1919 cuando 7 años después de haberlos escogido, todavía seguían celebrando fiestas paganas como las navidades saturninas, de Saturninas, paganas en Betel con bombos y platillos, y Jesús viendo eso y aplaudiendo eso, seguramente celebrando con ellos navidades ahí, y no les llamó la atención? Debió descalificarlos, ¿no? Uno piensa porque es inteligente, pues debió descalificarlos el año siguiente. Siguen pecando y siguen celebrando fiestas paganas, y Jesús, bien gracias. Lo más obvio es que Jesús debió advertirles: oigan, no me celebren más navidades a partir de 1919 en adelante. Oye, con ustedes, pero eso no lo deben celebrar más, ¿no es cierto? Lo hubiera dicho Jesús: no celebren más navidades, los escojo, pero ya se acabó. Eso es una fiesta pagana. Claro, Jesús a lo mejor no los había escogido nunca, los encontró en pecado, pero supongamos que los haya escogido. ¿Por qué siguieron celebrando después durante 7 años más? Y Jesús, bien gracias, debió descalificarlos, ¿no? Por persistir en el pecado mortal de celebrar fiestas paganas de la razón falsa. Sin embargo, todo continúa igual y sigue existiendo la Watchtower, que cogió este clavo, que después de haber sido nominado siguió celebrando fiestas paganas hasta 1926, como se menciona en el libro de Proclamadores en la página 200. La Watchtower reconoce que los betelitas y el presidente y todos sus allegados, toda la cúpula, el cuerpo gobernal y todos los que están ahí, todos celebraban navidades con bombos y platillas, se reunían en Betel, tocaban el pito, sonajas y se retaban cuetones y se repartían regalos. Ese es el gran punto, ¿ya? Pero eso no lo ve pues Luro, pues, que no, el pobre hombre pues es bien limitado. Pobre hombre, quizás no tenga ni más que en primaria, pobrecito, ¿no? Aquellos que nacieron con coeficiente intelectual bajo, ¿no? Esa es la gente que la Watchtower cuenta para reclutar, que son millones en el mundo, ¿eh? Que tienen coeficiente de 50, 60, no le da más el cerebro. Esa gente burra que sale a predicar, ¿no? Que no tiene cerebro, pobrecito, son buena gente. Nadie va a quitar que Jehová son buena gente, pero para ser testigo de Jehová hay que tener ciertas condiciones. Limitación mental, no pensar nada, es decir, antes de entrar al salón de reino tiene que sacarse el cerebro y dejarlo en la recepción. Ese es el criterio. El testigo de Jehová que entra al salón de reino tiene que dejar su cerebro en la recepción. Sentarse y tragarse las revistas que ahí se dan, no cuestionar nada, es otra cosa. No tomarse tiempo, no tener tiempo o no tener interés de investigar nada por su cuenta en medios de internet, en los blogs, ahí checar y enterarse cuál es la verdad de esta organización religiosa en la cual se está involucrando.
no toman interés en saber cuál ha sido su pasado, todos sus engaños, sus falsas profecías, sus cambios doctrinales constantes que han tenido, no se toman la molestia de hacer eso. Esa es la gente que la Watchtower apunta, la gente desinteresada en estudiar, de aceptar todo, no ver nada atrás, no mostrar interés, ¿verdad?, en cierta religión verdadera. Esa es la gente como el señor Luro, pues, que es el limitado mental. Él sí tiene acceso a la información del pasado porque yo se lo he puesto en los videos que él ha visto y no entiende. Entonces, pobrecito, pues, si no entiende mis videos que son tan simples y Luz lo ha entendido, da vergüenza, ¿no? Luz, una mujer más inteligente que Luro, que tiene 6 años atacándome, viendo mis videos y no se da cuenta. Y Luz se da cuenta así, al tiro, apenas ha empezado a ver 2, 3 videos. Pero Luro sigue viendo 1000 videos y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque eso indica que su mente intelectual es un hombre que no la ve. O está enseguecido por el fanatismo, que es otro problema, el fanatismo. No querer ver nada, no quiero escuchar nada, no me digan nada. Y me dedico a insultar a aquellos que critican o desenmascaran con forma honesta a la Watchtower, como es mi caso y otros muchos más, ¿no? Hoy día quiero mostrar otra segunda mentira de la Watchtower y ese es mi propósito. He hecho un preludio para hacer recordar a ustedes lo que subí en el video anterior y como tiene que ver con eso, he tenido que mencionarlo. Y hoy quería mencionar otra mentira que la Watchtower publicó en este libro. Ya dije que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Según dijo la Watchtower en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La Watchtower dijo cómo identificar una religión falsa. Y dijo, entre unos de esos elementos, era que cualquier religión que enseña mentiras jamás podría ser la verdadera porque Jesús es la verdad. Juan 14:6. Y una religión que enseña mentiras, que está supuestamente dirigida por Jesucristo, deja a Jesucristo como que es un del método espiritual, como un dador falso de métodos falsos, que enseña mentiras. Y eso no puede ser Jesucristo. Esa no es la religión verdadera, definitivamente, ¿no? Porque dejaría mal a Jesús, quien es el que da el alimento espiritual. Pues la Watchtower dijo eso, pues, que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y eso en forma general, tanto en doctrinas como en relatos de historias del pasado, o cualquier mentira que diga que no se ajusta a la verdad, y es una religión falsa. Ahora voy a mostrar a ustedes, queridos amigos de Jehová. Dirijo este video a todos mis amigos. Yo sé que a ellos les gusta ver mis libros antiguos y gozan con ver esta literatura. Y la pongo a su disposición como prueba, para que les sirva a ustedes, para que lo usen contra otros de Jehová y sepan cómo rebatirlos, qué cosa decirles y qué libros mencionar. Voy a probar a ustedes cómo la Watchtower, sin escrúpulos, vuelve a mentir descaradamente a los lectores de este libro. Este libro que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, amigos. Este es un libro de 1900. Se publicó en 1973 en inglés y en 1975 en español. Es decir, que este libro fue publicado 16 años después del libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, donde aparece una de la primera mentira que mencioné con respecto a la negación de una biografía de Russell, como lo expliqué en el video anterior. 16 años después, la Watchtower publica este libro, es decir, 16 años después del libro de historia Los Testigos de Jehová en el propósito divino, y no contentos con esa primera mentira negando que alguna vez escribió una biografía de Russell, publica este libro para hablar otra vez del pastor Russell. Y yo quería leerles a ustedes un párrafo que es fatal, que habla del esclavo fiel y discreto. Y la Watchtower quiere meter en la mente de los testigos de Jehová que leen este libro, los testigos de Jehová que leen este libro, y al mundo también, la gente del mundo, cualquier persona que lee este libro, sobre todo a sus miembros, a los testigos de Jehová miembros, cuando se leía y se estudiaba este libro en el estudio del martes en las casas, se estudiaba este libro, la Watchtower, en la página 346 y 347, escribió una pequeña reseña, puso una reseña de Pastor Russell y dijo lo siguiente. Quiero leerlos a ustedes, por favor, queridos amigos. Dice así, fíjense en el párrafo 31 de la página 346. Si no tienen este libro,
pueden dirigirse al CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower. En cualquier CD-ROM de ahora aparece este libro ahí en el CD-ROM. Y yo los invito a que vayan a la página 346 y vean el párrafo 31, amigos, el 31. Y dice como sigue, queridos amigos. Dice, el director, fíjense ustedes, el director y publicador de la revista Watchtower de Sion, refiriéndose al pastor Russell, dice el director y publicador de Science Watchtower, o sea, la Watchtower de Sion, que se llama en esa época la Atalaya de Sion, dice, repudió toda alegación de ser individualmente, en su persona, aquel siervo fiel y prudente. Aquí viene la parte más grave. Nunca, nunca, nunca de hecho alegó ser tal cosa. Nunca alegó ser tal cosa. La Watchtower da una afirmación ratificándose que Russell jamás dijo ser tal cosa. Ahora viene lo más interesante. Ahora viene lo más importante. Aquí viene la sorpresa para todos ustedes, ya que les gusta ver libros antiguos. Libros antiguos. La Watchtower tenía como costumbre, en los años 20, publicar los estudios de escritura de Russell. Ya como dije, estos libros se siguieron vendiendo hasta inclusive después de la muerte de Russell, solamente 13 años más después de su muerte. 13 años más. Es decir, hasta 1929, en que finalmente Rutherford los tira a la basura. Empieza la labor de demolición, desacreditar a Russell, ponerlo como un instrumento de Satanás el diablo, que señala la perenología, que la perenología no tenía nada que ver con Dios, puesto que las pirámides de Egipto habían sido construidos por faraones paganos que creían en dioses falsos, y que fue Satanás del diablo que había construido la gran pirámide, de la cual el pastor Russell mencionaba cada rato en sus libros, como instrumento puesto por Dios en el desierto para revelar las verdades contenidas en la Biblia, como un segundo testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, como el profeta en piedra, que decía Russell, que eran las pirámides de Egipto. En 1928, el juez Rutherford comienza a decir que eso que había enseñado Russell, esas afirmaciones que la gran pirámide era la Biblia en piedra, el profeta en piedra, que era el testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, que era sus interiores de sus pasajes corroboraban lo que la Biblia profetizaba para el fin del mundo, y que sus pasajes tenían medidas y cuyas medidas indicaban fechas ya indicadas en la Biblia. Entre ellas el año 1914, tan solo porque un pasaje del corredor medía 1914 pies. Y le dio una connotación profética el pastor a ese pasaje de la Gran Pirámide como una corroboración de que lo que decía la Biblia era verdad. Es decir, que en 1914 todavía tiempo los gentiles, que vendría Jesús por segunda vez, y se haría arrebatamiento, y se vería todos ungidos, bla, 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 bla. Rutherford en 1928 dice, no, esas enseñanzas de Russell no eran verdad. Las pirámides no podían tener nada que ver con Jehová, puesto que fueron hechos por faraones paganos, idólatras, y que fue construido por Satanás el diablo. Entonces, alegar que la gran pirámide era la Biblia en piedra, el profeta en piedra, el testigo mudo de piedra de Dios en el desierto del Cairo, era una blasfemia, puesto que la gran pirámide era una identificación con los dioses paganos que querían los egipcios, que no tenía que ver nada con Jehová. Lo que Russell está enseñando era de la adoración falsa, y por eso, con esa excusa, muy buena excusa, comienza a tirar todos sus libros a la basura, y así desecha todos los libros de Russell. Y así empieza la campaña de demolición, a demoler a Russell como un hombre que, en vez de sacar a los de la Biblia de la oscuridad a la luz, lo sacó de la oscuridad al abismo más profundo, introduciéndonos en la piramidología ocultista masónica. Claro, los masones usan mucho la gran pirámide, ¿no? Con un ojo de todo lo ven, apunta. Era un masón, pues Russell era un masón. Quería mucho la gran pirámide por su contenido ocultista, por su simbología del ojo de todo lo ve, que en la punta de la pirámide se ve un ojo que todo lo ve, que brilla, ¿no? Y lo vemos en el dólar americano, pues, un dólar, la ciudad americana está formada por masones, originalmente todos eran masones.
y ustedes ven el billete de $1, ven una pirámide adentro, ¿no? Ven la pirámide, la punta se ve un ojo que todo lo ve, está brillando así con una luz. Eso es masón. La Watchtower estaba asociada con la masonería, hablando de la gran pirámide en los libros de Russell. Una vez que Descartes, bueno, quería decirles pues que entonces hasta 1929 se publicaban todos los libros de Russell. En 1923 la Watchtower tuvo la ingeniosa idea de sacar toda la colección de los estudios de escritura de Russell. Eran libros un poco gruesos, no tan grandes, pero eran difíciles, incómodos de llevar. Se le ocurrió la gran idea de hacerlo de tamaño bolsillo, como hace la Watchtower ahora de muchos libros, que lo hace de tamaño bolsillo, y para ello, en 1923, por ejemplo, publica la colección de los estudios de escrituras. Este es el primer tomo, señores, como pueden ver ustedes, aquí está escrito, The Divine Plan of the Ages, el divino plan de las edades, o el plan de las edades. Lo pueden leer ustedes, fíjense ustedes, este es el libro original de 1923. Este libro, el primer tomo de estudio de escritura fue escrito en 1886, y esta es la ediciones, las reimpresiones de 1923, pero tamaño bolsillo. Fíjense ustedes qué delgado era el libro, pequeño de bolsillo, y era con cantos dorados. Ustedes pueden observar acá todo el filo se pueden ver ustedes cómo brilla, es de oro, hasta ahora se conserva, a pesar de los años que tiene este libro, como 85 años tiene este libro, conserva sus bordes bien, se puede observar dorado. ¿Ve cómo brilla? Acá lo estoy viendo en la pantalla para poder dirigirlo. Este es un libro pues con papel fino, papel cebolla, muy delgadito. Entonces es un papel muy delgado, como todos los libros de ahora, de bolsillo de la Watchtower. Fíjense qué suavecito es la hoja. La hoja es muy suave. Y entonces permitió que el primer tomo fuera de ese tamaño muy delgado, fíjense ustedes. Y está un poco gastado porque es antiguo. Lo pueden leer ustedes, El Divino Plan de las Edades. Está un poco oscuro, pero más o menos se puede ver ahí. El Divino Plan de las Edades. Si lo abrimos acá, por ejemplo, el libro, ¿no? Lo abrimos, vemos al pastor Russell acá. Acá, en este lado de acá, se ve arriba, estudios en las escrituras, studies in the scriptures. Abajo dice, ¿qué dice el plan de las edades? Este libro fue escrito en 1886, pero esta es la edición, como pueden ver ustedes acá, de 1923, como se puede observar acá abajo. ¿Qué tiene en particular este libro? Y este libro lo vendía la Watchtower como libro de regalos, para que los estudiantes de la Biblia pudieran regalar a sus amistades, a las personas que ellos estimaran conveniente, para Navidades. Y lo ponían como oferta en combos. Esta colección de bolsillo con cantos de oro, de lujo, o sea, cuadernación de lujo, porque era un material muy fino, la carátula es muy fina, todo de oro acá, papel cebolla chico, pequeño, fíjense más, pequeño libro, el primer tomo de las escrituras. Cuando el libro era así de grueso el libro. Entonces vemos que la Watchtower ingeniosamente comienza a publicar la edición de bolsillo de la colección de Russell. ¿Pero qué tiene en particular este libro? Vamos a abrirlo acá. Vamos a comenzar a abrir las hojas, ¿no? Este es el libro. Y vamos a empezar a ver acá en las primeras hojas. Y miren lo que nos encontramos acá. ¿Qué es lo que dice aquí arriba? No sé si se ve muy bien acá. Quizás aquí se ve mejor. Biography del pastor Russell. Biografía del pastor Russell, muy claramente. Acá se ve perfectamente. Biografía del pastor Russell. Biografía del pastor Russell. La Watchtower pues publicó la biografía del pastor Russell. Lo había publicado en la Atalaya del 1 de diciembre de 2016 y se le ocurrió a la sociedad poner esa biografía nuevamente en todos
los libros, en el primer libro de Estudio de las Escrituras, que es el primer tomo, ponerlo en el prefacio, poner la biografía de Russell como recordatorio. La misma idéntica biografía que está en Atalaya, que se publicó 2 meses después de su muerte del pastor Russell en 1916, en mes de diciembre de 1916, la UAST publica en la Atalaya esta biografía que vemos acá, que es la misma que está en este libro, pues, la biografía del pastor Russell, ¿no? Lo dice muy claramente, biografía del pastor Russell. ¿Y qué tiene de particular esto? Ya lo dije, nos vamos a la página 7 y voy a leer, y con esto demuestro que la UAST miente en este libro, El reino del milenio de Dios se ha acercado, miente por segunda vez, cuando el pastor Russell dijo de su propia boca, y la UAST lo dice acá, fíjense ustedes, dice en la página 7, dice muy claramente, y lo voy a leer. Y ya esta página ya lo puse en el primer DVD, en el primer video que puse de la primera mentira, está, para que ustedes lo lean, pero lo voy a leer acá directamente para que sepan qué es lo que dijo acá, ¿no? Dice, miles de los lectores de los escritos del pastor Russell creyeron que él ocupó esa posición del esclavo fiel y prudente, y que su gran trabajo era dar a los domésticos el alimento a su debido tiempo. Su modestia y humildad lo inhibieron de proclamar abiertamente o declamar abiertamente esa posición, pero que él proclamó serlo solamente en conversaciones privadas, pero que él lo admitió, lo proclamó, lo dijo en conversaciones privadas. Lo dice la Watchtower en la biografía de Russell que vemos acá en la página 7, señores. Acá lo dice. En la página 7, que está acá. Que él fue aquella persona de Mateo 24:45 que Jesús utilizó y comentó sus bienes para dar alimento espiritual a su tiempo a los domésticos, pero que su modestia y humildad lo inhibieron de proclamar abiertamente como bombos y platillos esa posición. Pero él sí lo dijo de su boca. La Guasta dice acá en este libro, en cambio, en el reino de 1000 años de Dios acercado, dice que jamás, nunca, nunca el pastor Russell proclamó haber sido ese esclavo fiel y discreto, que jamás lo dijo. Jamás dijo eso, que él era esclavo fiel y discreto. Nunca, nunca declaró o afirmó tal posición del esclavo fiel y discreto, que él era esclavo fiel y discreto. Nunca, dice nunca. Nunca, nunca, en la biografía de Russell, que vemos en este libro de la Watchtower, señores, la Watchtower misma publica esta biografía de Russell, diciendo que Russell sí decía con sus más allegados ser esclavo fiel y discreto. Lo pueden ver ustedes en la biografía de Russell. Ya lo mostré en mi video anterior, lo hice leer, para que lo vean directamente. Que él era modesto, humilde, pero sí lo reconoció y lo dijo con sus más allegados en conversaciones privadas. Entonces sí lo dijo, pues. Pero la Watchtower dice en este libro, en tu página 346 y 347, del libro El reino de 1000 años de Dios acercado, que el pastor Russell jamás o nunca, nunca alegó ser tal cosa. Nunca. Dice, nunca. Eso es mentir. Entonces la Watchtower nos volvió a mentir después de 16 años de haber publicado el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, que vemos acá, donde hizo la primera mentira, diciendo que nunca había publicado una biografía de pastor Russell, y ahora hemos visto en este libro de Estudios de Escrituras de una de edades, edición de bolsillo, donde aparece la biografía de Russell, ahí se descubre la primera mentira, y luego la segunda mentira después de 16 años cuando publica este libro, después 16 años después de este libro, publica este libro, El reino de 1000 años de Dios acercado, diciendo en la página 346 y 347, párrafo 31, que nunca el pastor Russell alegó ser esclavo fiel y discreto. Cuando hemos visto claramente que la misma Watchtower en la biografía cuenta que el pastor Russell reconoció ser esclavo fiel y discreto y lo dijo a sus más allegados. Entonces, esta religión es falsa.
engañadora y mentirosa, que no tiene escrúpulos en decir que el pastor Russell nunca aseveró o afirmó ser tal esclavo. Nunca dijo eso, nunca dijo. Cuando por otro lado, hemos visto que eso en la biografía de Russell, publicada por la misma Watchtower, la Watchtower reconoce que Russell, en conversaciones privadas con su más allegado, decía ser el esclavo discreto. Pero la Watchtower cuenta que muy pocos testigos de Jehová tendrán acceso a este librito, pues, ¿no? No, ¿qué van a tener? ¿Qué van a poder tener este libro? Pues si este es un libro de colección, que solamente lo tendrán algunos privilegiados, entre ellos la Vasori, donde la Watchtower, pues, con todo orgullo, en las primeras páginas, no duda en imprimir e insertar esa biografía que ya lo había puesto en 1916, en el mes de diciembre, 2 meses después de muerto, va a hacer en su honor, le hace una biografía que la vuelve a copiar idéntico, pues está idéntico como está en la atalaya, lo pone como introducción en el libro número 1 del tomo de la colección de estudios de escrituras, llamado El Divino Plan de las Edades, como vemos acá en la página. Esta es la introducción, como vemos, en estudios de escrituras, donde se ve al pastor Russell acá, y adentro, en las páginas de adentro, vemos la biografía del pastor Russell, pues. Entonces, que estos son unos mentirosos. Pues esta biografía del pastor Russell está bien claro ahí. Biography, si se inglés, biography. Biography of Pastor Russell, y lo pueden ver ustedes muy bien ahí, ¿no? La Watchtower negó que alguna vez hubiese publicado esta biografía de Pastor Russell, como hemos visto en el libro de Historia de los Hijos del Puerto Divino. Espero, amigos, pues, que les haya gustado este nuevo librito. Y a Lucecita le haya gustado también. Cómo la Vasori tiene su libro. Pues esa es mi función. No quiero ser egoísta, quiero compartirlo con todos ustedes para que lo vea el burro del Luro, el señor Gaiboredo, y serán 8 que siguen atrás, como unos fanáticos creyendo que esta es la religión verdadera, que enseña la verdad. He demostrado que esta religión enseña mentiras, y la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, conforme se lee en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Espero que este nuevo video les haya gustado. Les envío un fuerte saludo, un beso a todos, y a Luz un saludo muy especial, y a mi amigo Marcos, que acaba de entrar a comentar también en Fuerza Vasoriana. Le doy la bienvenida para que siempre comente y forme parte de la fuerza, y espero que, igual que le impresionó el primer video con la atalaya antigua de 1916, también le ha impresionado este nuevo librito de la Watchtower titulado El Divino Plan de las Edades. Muchas gracias. Hasta prontito.